Dios los bendiga, hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende cuándo me estás escuchando. Estoy agradecido con Dios por el privilegio de poder traerles a ustedes la enseñanza, ¿verdad? Estamos aquí en Apocalipsis todavía, en el capítulo 12. Vamos a estar estudiando del versículo 7 al versículo 12. Amén. Y espero que Dios nos hable a cada uno de nosotros. Antes de empezar, vamos a orar. Amén. Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te adoramos, te glorificamos, Señor. Reconocemos que tú eres Dios y que tú eres el Señor de todos, Señor. Y pido, Cristo, que seas tú el que reveles a cada uno de nosotros el propósito de tu palabra esta tarde, que hables a nuestros corazones, abres nuestras mentes para poder entender. Te pido que seas tú el que nos hables, que seas tú el que uses mi boca, Señor, mis palabras, para transmitir tu voluntad. Te damos a ti toda la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Es importante recordar que el Apocalipsis es un libro de profecía. Yo sé que cada vez se los repito y se los repito, pero es importante por esta razón. Mira, en el Antiguo Testamento, cuando Dios iba a castigar a su pueblo por causa, hermanos, aleluya, de la desobediencia que ellos tenían, la palabra de Dios nos dice que siempre mandaba un profeta primero. Mandó, hermanos, aleluya, varios profetas en diferentes ocasiones y en diferentes tiempos. ¿Por qué mandaba Dios sus profetas? La razón que Dios mandaba a sus profetas para proclamar qué es lo que Él iba a hacer es para que el mismo pueblo de Dios pudiera arrepentirse. Si ellos se arrepentían de sus pecados, si ellos aceptaban su error en el caminar con Dios, ¿verdad? Que le habían fallado. Entonces, hermanos, aleluya, lo que Dios tenía planeado hacerles, no lo hacía. Amén. Les daba oportunidad de arrepentirse para que ellos no tuvieran que sufrir la ira de la cual Él iba a derramar sobre ellos. Incluso podemos ver, ¿verdad?, en Nínive, que aunque era una nación pagana, no era de Israel, aún, hermanos, aleluya, cuando a ellos, Dios iba a derramar sobre ellos esa ira, ¿verdad? Un juicio sobre ellos. Podemos ver que Dios mandó, hermanos, aleluya, al profeta para que él les anunciase, hermanos, aleluya, lo que iba a suceder. Y ese profeta era Jonás, ¿verdad? Y Jonás fue y les dijo lo que Dios le había dicho, ¿verdad? Y sabemos la historia, no me voy a meter en ello, ¿verdad? Pero sabemos, hermanos, aleluya, que cuando el rey de Nínive oyó lo que Dios había mandado decir, él progonó a toda la nación y todo el pueblo que ellos ayunaran y que ellos se arrepintieran. Cuando ellos se arrepintieron, la palabra de Dios dice que Dios se arrepintió del mal que él iba a hacer contra ellos. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando el libro del Apocalipsis, necesitamos entender que es lo mismo que Dios está haciendo. Si usted está sirviendo a Dios, si usted le está sirviendo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Entonces no tenemos que temer el libro de Apocalipsis. Si nosotros no estamos viviendo bien, no queremos aceptar a Cristo, no queremos caminar, entonces el Apocalipsis es un libro claramente, hermanos, aleluya, lo suficiente claro para que nosotros lleguemos a un arrepentimiento delante de Dios. Amén. Y esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios busque, un arrepentimiento. Pero vamos a estar estudiando este día acerca de la guerra en el cielo. Amén. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 12 dice: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación,
el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad que es de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vea lo que dice, hermanos, aleluya. Dice que nosotros tenemos un acusador. Ahora, yo sé que hay mucha gente que acusa a los demás también, ¿verdad? Se creen jueces de los demás. Pero hay uno que siempre está delante, día y de noche, delante de Dios, acusando a los santos, a los salvos, ¿verdad? Delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que ese es Satanás, ese es el diablo. Amén. Vamos a continuar con el versículo 11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Los primeros 2 capítulos de Job, ¿verdad?, nos dejan claro que Satanás, ¿verdad?, tiene acceso ahora, ¿verdad? Llegará el momento donde no lo va a tener, pero ahora tiene acceso al cielo. Luego en Zacarías también, hermano, Zacarías 3:1 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Amén. Entonces podemos ver que el acusador ahorita está en el cielo acusándonos a cada uno de nosotros. Amén. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, como leímos ahorita, nos aclara otra vez, hermanos, aleluya, que Él es el que acusa a nuestros hermanos. Y lo hace cuando día y noche. No se para, hermanos, no se detiene de acusarnos delante de Dios. Amén. Lo que nos revela, hermanos, es que Satanás acusa a los santos delante del trono de Dios. A mediados de la tribulación, Satanás será arrojado fuera, ¿verdad?, del cielo y a la tierra. Entonces ahí ya no va a estar delante de Dios, ya no va a estar en el cielo, ¿verdad?, acusándonos, sino que ahora será arrojado a la tierra. Amén. Ahora, Miguel es el arcángel asignado, hermanos, aleluya, para proteger a Israel. Ahí en Daniel capítulo 10, versículo 13 nos dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Amén. Y luego el versículo 21 del capítulo 10 de Daniel dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, nuestro príncipe. Luego Daniel, capítulo 12, versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, el arcángel de otras maneras, que está de parte de los hijos del pueblo, de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Amén. Y luego Judas, capítulo 9, versículo 9. Judas solamente tiene un capítulo. Entonces en el versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contiende con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces podemos ver que el ángel que protege a los santos es el arcángel Miguel. Amén. Cuando nosotros vemos, hermanos, aleluya, estos ángeles, arcángeles, ¿verdad?, necesitamos entender que había 3 arcángeles en el cielo. Dios hizo 3. El primero de ellos, ¿verdad?, era Lucifer. El segundo era Miguel y luego el tercero era Gabriel. Amén. Ahora,
Gabriel es el ángel, el arcángel, ¿verdad? De anuncios, él es el que anuncia, ¿verdad? Y luego Miguel es el guerrero. Lucifer era, y la razón que era es porque él fue echado, ¿verdad? Del cielo, porque se enalteció, quiso detronar a Dios, quiso ponerse en el lugar de Dios, y Dios lo echó fuera, y con él una tercera parte, como estudiamos la semana pasada. Ahora, podemos ver, hermanos, aleluya, que estos tres eran los principales príncipes del cielo. Amén. Era Gabriel, ¿verdad? Miguel y luego Lucifer. Lucifer ya no está, entonces queda Miguel y Gabriel. Amén. Satanás, hermanos, aleluya, tiene acceso al cielo. Por eso dice la Biblia que, ¿verdad?, que él acusa a los hermanos. Satanás dijo, ¿verdad? Seré como el Altísimo, pero Dios lo derrotó. Y ahora Satanás es arrojado fuera del cielo, ¿verdad? Como vimos ahí en el versículo 9, lo describe como una serpiente, la cual nos lleva de nuevo a Génesis capítulo 3. La palabra diablo significa acusador. Amén. De otra manera, él es el acusador. Él es el que siempre está acusándote a ti, me está acusando a mí, está acusando, hermanos, al mundo entero. Lo cual se relaciona con el versículo del capítulo 12, versículo 10, como ya lo leímos, ¿verdad? Entonces, hermanos, aleluya, Satanás significa adversario. Amén. Diablo significa acusador, Satanás significa adversario. ¿Qué enemigo es Satanás, verdad? Él es un enemigo, hermanos, aleluya, muy astuto, es un enemigo que engaña a la gente, y debemos de saber, hermanos, aleluya, que no es alguien con quien jugar. El apóstol Pedro dijo que es como un león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Satanás acusa a los santos en el cielo, pero le han vencido con tres armas. Amén. ¿Con cuáles armas lo vencieron? La primera que se menciona es la sangre, ¿verdad? La sangre que nos limpia de todo pecado. Allí en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, ¿verdad? Versículo 1, perdón, se lo digo otra vez. 1 de Juan 1, 9, empezando con el versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Entonces, podemos ver, hermanos, aleluya, que en la forma que nosotros podemos vencer al diablo, en la forma, durante el tiempo de la tribulación también, como van a poder vencer es a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y la sangre del Señor Jesucristo que fue derramado. En Hebreos dice que si la sangre de muchos cabríos y de muchos becerros hubieran podido hacerlo, entonces lo hubiera hecho, pero nada pudo limpiarnos, nada pudo derrotar a Satanás. Tuvo que ser la misma sangre de Cristo Jesús. Amén. La sangre, no el agua, la sangre de Cristo es el que nos limpia de todo pecado. Y luego dice la palabra, ¿verdad? La segunda arma con la cual ellos lo vencieron es la palabra, ¿verdad? La palabra que nos asegura el perdón y la espada del Espíritu. Nosotros sabemos, hermanos, aleluya, que la palabra de Dios es el que es eficaz, ¿verdad? Para
enseñar, para construir, para redarguir y corregir, ¿verdad? Pero también, hermanos, aleluya, a mí se me hace muy interesante lo que dice la palabra, ¿verdad? La escritura, porque la escritura claramente dice que ellos vencieron a través de su testimonio, la palabra de su testimonio, amén. Entonces se puede interpretar que es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento, el conocimiento. El Espíritu Santo es el que nos enseña, ¿verdad? Para que nosotros podamos arrepentirnos. Pero la verdad de la cosa es, hermanos, aleluya, que dice que también la palabra de sus testimonios, de otras maneras, ellos tuvieron el testimonio que ellos resistieron a Satanás, resistieron al anticristo y pudieron así, dando su vida, ¿verdad? Derramando la sangre de cada uno de ellos, porque ellos tienen que morir, ¿verdad? Ellos van a morir, no van a... Ahorita nosotros, ¿verdad? Podemos aceptar a Cristo y seguimos viviendo y nosotros seguimos con nuestra vida y seguimos... amando y viendo nuestra familia, ¿verdad? Pero en aquel entonces todos los que quieren proclamar a Cristo van a morir. Y van a morir como decapitados, amén. Entonces, cuando dice por la palabra de sus testimonios, es importante, y escuche lo que le voy a decir, es muy importante lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Pero cuando dice de la palabra de sus testimonios, no está hablando, porque mucha gente, hasta predicadores y gente que se para, ¿verdad? En el culto, cuando se les daba la oportunidad de testificar, y se paran, hermanos. Y es que cuando yo estaba en el mundo, yo era esto, y yo era aquello, y yo hice esto, y yo hice aquello, ¿verdad? Y luego ya cuando enaltecen todo el pecado que ellos habían hecho, ya llegan al último y dicen, pero Cristo entró a mi vida, como si fuera una derrota en vez de una victoria. Y cuando dice la palabra de sus testimonios, no está hablando, hermanos, aleluya, de su vida en el pecado. Está hablando de lo que ellos hicieron, del momento que ellos aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador personal. De ese momento en adelante, cómo ellos vivieron, cómo ellos siguieron la pisada del Señor, cómo ellos siguieron obedeciendo a Dios. Esa es la palabra de sus testimonios, amén. Y luego, hermanos, aleluya, la última que se menciona, ¿verdad? Y es muy importante que entendamos, es que ellos, hermanos, aleluya, prefirieron morir antes de que ellos obedecieran al diablo o rechazaran a Cristo. Yo creo que es muy importante eso hasta en el día de hoy, porque mucha gente tiene el pensar, bueno, si yo quiero hacer el pecado, si yo quiero ir a cierto lugar, no hay problema porque yo puedo ir a hacer eso, que a cabo me voy a arrepentir y Dios me va a perdonar, tiene que perdonarme, entonces todo va a estar bien. Mira, ¿por qué arriesgarse uno? ¿Por qué arriesgarse a que Dios no te perdone? ¿Por qué arriesgarse a que en ese momento que usted está en ese pecado, usted muera y tenga que darle cuentas a Dios? ¿Por qué en vez de decirle, sabes qué? Yo voy a servir a Dios. No importa lo que pasa, yo voy a servir a Dios. Yo sé que tengo algunos deseos y tengo algunos deseos carnales de la cual a veces se presentan, pero no voy a entregarme a eso. Me voy a entregar a servir y serle fiel a Dios. Mira, Dios es un Dios de misericordia, eso todos lo sabemos. Tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la Biblia claramente establece también que es un Dios de juicio, que también Él mismo ha dicho, mi espíritu no siempre contenderá con el hombre. Y luego tenemos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Donde no hubo una segunda oportunidad. No hubo, hermanos, aleluya, una oportunidad de arrepentirse y tuvieron que darle cuentas a Dios. Así es que cuando dice que y no amaron sus vidas hasta la muerte, ellos verdaderamente entregaron su vida por causa de Cristo Jesús. Es muy interesante reconocer una cosa. Los apóstoles, los discípulos,
ellos decidieron mejor morir. Escuche lo que estoy diciendo. Ellos prefirieron mejor morir una muerte de mártir y no una muerte fácil. Fue una muerte de tortura. Antes de negar a Cristo. ¿Usted cree que ellos no hubieran podido decir y Satanás no les dijo, mira, es que sálvanse, que a cabo mañana puedes pedirle perdón a Dios y Dios te va a perdonar? El diablo le gusta jugar esos jueguitos. ¿Por qué? Porque es el acusador, como hemos estado viendo. Y él te va a acusar delante de Dios. Así es que los discípulos, los apóstoles, murieron antes. Ellos hubieran podido decir, como muchos de los de hoy, ¿verdad? Es que Dios me va a perdonar, así es que lo voy a hacer y yo le voy a pedir perdón después. No juegues con Dios, hermanos, aleluya. Dios no puede ser burlado. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Amén, así es que recuerden eso. Amén. Pero Satanás, hermanos, aleluya, va a ser derrotado. Pero habrá un ay en la tierra. El tiempo de Satanás es corto, 3 años y medio. Entonces será arrojado al abismo sin fin. Amén. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y un gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y es Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y le encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto, deberá ser desatado por un poco de tiempo. Amén. Entonces podemos ver, hermanos, aleluya, que Satanás sí va a estar atado. Entonces va a ser soltado, ¿verdad? Después de 1000 años va a ser soltado. Durante ese tiempo que él es suelto sobre la tierra, hermanos, aleluya, él va a causar grandes cosas feas, horribles que van a ser sobre la tierra. Amén. Y lo único que podemos decir que va a salvar a la gente es el pueblo de Dios. No cualquier gente, pero el pueblo de Dios es, hermanos, aleluya, el ángel Miguel. Bueno, pues Dios los bendiga, hermanos, aleluya. Ojalá que se gozaron con esta enseñanza esta tarde. Por favor, si a ustedes les gustó, ¿verdad? Pongan ahí, hermanos, aleluya, marquen gusto. Me gustó, ahí márcalo, compártalo, ¿verdad? Y déjanos saber si usted tiene alguna pregunta o un comentario, ¿verdad? Pues ahí déjenos un comentario, hermanos, aleluya, y los estaremos viendo. Usted que no conoce a Cristo Jesús como su Salvador personal, yo leí ahorita que Jesucristo verdaderamente es justo y quiere perdonarte, ¿verdad? Entonces, si usted quiere aceptar a Cristo, yo quiero que usted ore esta oración conmigo. Y yo le aseguro que Cristo entrará a tu vida. Él te perdonará y Él te transformará. Amén. Entonces, ore usted esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido que entres en mi corazón, que me perdones mis pecados. Quiero ser tu hijo. Transfórmame y te doy gracias por el perdón de la cual me otorgas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues Dios los bendiga, hermanos. Aleluya. Con el favor de Dios estaremos transmitiendo el resto de este capítulo la semana que entra. Espero que sea de bendición para sus vidas. Bendiciones.